Vamos ahora a escuchar al arquitecto Ramón Gutiérrez, que es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina sobre temas de historia, de la arquitectura y el urbanismo. Es académico de las Academias Nacionales de Historia y de Bellas Artes Argentina, correspondiente de Academias de España y América, y es director del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, CEDODAL. Muchas gracias. Agradezco a Basta Demoler la posibilidad de acompañarlos en esta presentación de lo que significa repensar nuestro patrimonio y tratar de encauzar unas estrategias de trabajo en circunstancias difíciles como las que estamos pasando. Yo creo que en esto es fundamental tener en claro para quién trabajamos en la defensa del patrimonio. Y diría dos puntos que me parecen esenciales. Estamos trabajando no para saldar deudas con nuestros abuelos, sino estamos trabajando para dejar condiciones mejores para nuestros nietos. Es decir, estamos trabajando hacia adelante. Y segundo, trabajamos para quienes valoran el patrimonio como expresión de su identidad. No estamos trabajando para el turista, no estamos trabajando para quienes, en definitiva, pueden disfrutar de ese patrimonio, pero que no son los que califican y dan sentido al hecho patrimonial. Y en esto, el tema de la identidad, que es el que se me planteó para presentar, es un tema que es clave. Si lo vemos desde el punto de vista etimológico, identitas significa lo mismo. Pero si lo vemos desde un punto de vista matemático, es aquello que dice que una identidad es la igualdad que se realiza siempre, cualesquiera sea el valor de las variables contenidas en su expresión. Y nos da entonces una apertura fundamental. No solo es la mismidad en sí misma, sino que es la persistencia a pesar del cambio. Y esto es un hecho absolutamente fundamental. Persistencia a pesar del cambio. Esto es esencial porque la identidad no es coyuntural, sino, como también lo dijo Gerardo, es dinámica, se transforma a través de los procesos históricos. La identidad es, antropológicamente, lo que incumbe y pertenece a todos. Y esto nos implica, desde mi punto de vista, por lo menos 4 elementos que comienzan con P. Uno de ellos es la pertenencia, claramente. Formar parte de una cosa en común, el bien común. El segundo es la participación, la construcción de una historia compartida. Exige no solo la pertenencia, sino la acción, la presencia dinámica y la participación. La tercera es el pluralismo, la atención a una realidad variable y diversa, que nos asegura la construcción de identidades no excluyentes desde el punto de vista étnico, político, económico, religioso, etc. Y la cuarta es el personalismo. La participación y el pluralismo aseguran la superación del individuo en su carácter social y su incumbencia en la acción. Es decir, que si tenemos pertenencia, participación, pluralismo y personalismo, estamos en definitiva con una potencialidad de acción desde la identidad fundamental. Los bienes patrimoniales configuran la identidad porque sostienen la memoria y el recuerdo. Es un pasado que es hoy presente y condiciona cómo ha de ser el futuro. De tal manera que el trabajar sobre nuestro patrimonio hoy no solamente es la defensa de un presente mejor, sino al mismo tiempo condicionar un futuro mejor. Nuestro presente es en realidad el futuro de aquel pasado y a la vez la memoria de nuestro futuro. Esta idea de interacción en el tiempo es fundamental en la conformación y la configuración de la memoria. En este sentido, la arquitectura, y voy a referirme a un patrimonio edificado, es un documento histórico absolutamente excepcional. En estos días se está publicando una carta de San Martín, y esa carta de San Martín es susceptible de múltiples interpretaciones, pero siempre nos va a decir exactamente aquello que dice. No podrá decirnos nada más que aquello que dice. Sujeto a interpretaciones, sí, pero nada más que aquello que dice. En cambio, una obra de arquitectura nos está diciendo de cómo fue pensada en su origen, cómo fue transformada a través del tiempo, cómo fue transformada en sus relaciones funcionales o en sus valores simbólicos, cómo fue expresando a la comunidad a través del tiempo. Para quien sepa leerla, es un elemento fundamental en la configuración de una memoria que va arrastrando esas identidades patrimoniales.
La historia no es un depósito de memoria, sino una acumulación de experiencias. El patrimonio puede desarrollarse manteniendo la identidad, creciendo y perfeccionándose, creando nuevas respuestas o acrecentando un patrimonio para el futuro. Todas estas son acciones que están vinculadas a esas ideas contextuales y esas ideas que tienen que ver con la identidad. En cualquier caso, debe tender a mejorar la calidad de vida de las comunidades que lo valoran. No es mantener espacios para la nostalgia. Y esto me parece absolutamente fundamental porque ubiquemos al patrimonio como un medio, no como un fin. Y es un medio para mejorar las potencialidades de desarrollo de nuestras comunidades y, por lo tanto, para perfeccionar el sentido de nuestras identidades. Hay otros destinatarios secundarios de ese patrimonio. Son, por ejemplo, como hemos dicho, los turistas o quienes adhieren a políticas preservacionistas sin ser motivados por la empatía identitaria del bien cultural. Es muy importante en esta circunstancia porque habrá de salvar el patrimonio que no se valore y no se le haga el mantenimiento. Y esa es una tarea que es propia de quien no está de paso, es una tarea propia de la comunidad que define lo del patrimonio. Nosotros muchas veces, como profesionales vinculados al patrimonio, hemos equivocado nuestro camino. Nosotros estamos capacitados, creo yo, para ayudar a definir qué es un bien cultural, pero no estamos capacitados para definir qué es patrimonio. Quien debe definir qué es patrimonio es la comunidad, que se apropia de ese bien cultural y define el carácter identitario que ese patrimonio tiene. Por lo tanto, muchas veces hemos tomado decisiones, podríamos pensar, equívocas, las hay. La casa donde nació San Martín en Yapeyú, donde no nació San Martín. La posta de Yatasto, donde no se encontraron San Martín y Belgrano, que también son monumentos históricos. Y hemos actuado sobre esas construcciones que, en definitiva, marcan, digamos, una actitud de carácter simbólico, pero no una actitud de fondo científica clara, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es una defensa patrimonial. Entonces, yo creo que nosotros tenemos mucho que revisar en este sentido, es decir, cuál es el papel que nos compete y cómo debemos, justamente lo que se planteaba, movilizar una conciencia social, aprovechar ese capitalismo social que mencionaba, capital social que mencionaba Gerardo, es decir, buscar la forma en la cual nosotros demos una forma de participación distinta a la que estamos dando en términos de nuestra propia acción. Nosotros debemos descabalgarnos de ciertas actitudes mentales. Los argentinos pensamos habitualmente que hemos tenido un pasado glorioso, que tenemos un futuro venturoso y nadie nos explica el lamentable presente que nos toca vivir, históricamente, en muchas circunstancias. Por lo tanto, estas formas de englobar, de construirnos un modelo, ¿no es cierto?, y actuar sobre el mismo, nos invalida en muchos casos. Y los porteños particularmente tenemos actitudes absolutamente equívocas. Cuando vamos a cualquier lugar, por muy importante que sea, hasta Barcelona, siempre vamos a decir que como Buenos Aires no hay. Ahora, cuando estamos acá, las quejas son de todo tipo y además tienen fundamento. No puedo negarlo. Es clarísimo. Entonces, este problema es que nos encanta la defensa de lo público y mencionamos el bien común, pero los espacios que son de todos no son de nadie. Son los lugares donde tiramos la basura, son los lugares que no compartimos con la gente, con el espíritu que tenemos que compartirlo, no construimos el bien común. Yo recuerdo siempre la anécdota de un amigo uruguayo que me decía que un día su vecino le tocó el timbre y le dijo, voy a pintar mi casa. Ah, bueno, muy bien, sí. No, quiero saber de qué color quiere que la pinte, porque yo vivo enfrente, el que la va a ver permanentemente es usted que sale de la casa. Es decir, eso es un sentido de bien común que nosotros no tenemos. Cuando digo nosotros, estoy pensando en nuestro continente, en los españoles y en algunos mundos que compartimos. Es decir, esa preocupación por las formas de relación de la comunidad es absolutamente esencial.
Estas contradicciones y los dobles discursos son parte de nuestra debilidad para enfrentar las circunstancias del atropello, del empuje, de la soberbia, de la especulación inmobiliaria. Nosotros somos muy patriotas, pero demolimos el Cabildo y demolimos la Casa de la Independencia, los dos lugares donde nosotros estábamos marcando que existíamos. Después, claro, porque los demolimos eran demasiado pobres. Si uno ve la explicación de por qué hay que cambiar el Cabildo y demás, ya no es importante. Le habían recortado un pedazo para la Avenida de Mayo, le habían recortado otro pedazo para la Diagonal, le habían quitado la torre, en fin, quedaba, si tiramos todo y dejamos el estuchecito de la joya, es decir, el salón donde se firmó el acta, ya está suficiente. Y en caso de Tucumán tiramos todo, menos el salón al cual le creamos un templete. Después dijimos, no, qué barbaridad, tiramos abajo el templete y volvemos a reconstruir la casa. Y el Cabildo no llegamos a reconstruir todo porque había que cerrar las avenidas. Bueno, entonces, esta manera, esta especie de incapacidad, ¿no es cierto?, para plantearnos efectivamente el compromiso con nuestra cultura, el compromiso con nuestra historia, es un hecho realmente grave. Muchas veces nos dicen que, bueno, que no tenemos identidad. Fermín Chávez decía, nosotros somos los indios, los españoles, los criollos, los italianos, los franceses, los alemanes, los ingleses y muchos otros. ¿Nos falta identidad? No, nos sobra identidad. Es decir, el tema hay que mirarlo de otra manera. El tema hay que mirarlo en esa capacidad de integrar, en esa capacidad de resolver, ¿no es cierto?, las múltiples identidades que tenemos, que tampoco es una sola. Centrémonos en lo nuestro, mirémonos desde aquí. Mirémonos desde aquí, mirémonos de donde estamos, mirémonos con los condicionantes que tenemos. Se ha hablado mucho de las transformaciones de la ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad que tiene los mismos habitantes dentro de la General Paz que tenía en 1947, la misma cantidad de habitantes que tenía en 1947, y duplicó la superficie cubierta. Y tenemos el 25% de unidades de habitación vacías, y tenemos 250.000 personas viviendo en villa de emergencia. Esos son datos de la realidad. Esos son datos sobre los cuales hay que actuar. Esos son datos que nos exigen una estrategia de acción donde el patrimonio sirva para resolver los problemas sociales de la gente, para resolver un problema que nunca vamos a resolverlo desde el área de cultura económicamente, porque nunca tendremos los recursos y porque donde hay que cortar, si es que hay algo para cortar, será siempre en cultura. Pensemos que un hombre culto no es el hombre que conoce mucho de los demás, sino el que conoce, aquel es un enciclopedista, el que conoce mucho su propia cultura, es el hombre culto. Y ese es un paso absolutamente esencial. Esa es nuestra tarea para salvar el patrimonio. Tenemos que terminar con la absurda especulación inmobiliaria. Tengamos fe en nuestras capacidades. La esperanza no está en la normativa urbana, sino en la calidad de la arquitectura que seamos capaces de hacer respetando el contexto patrimonial en el cual tenemos que actuar. Ese es nuestro desafío como arquitectos. Ese es nuestro desafío, en definitiva, de pensar la ciudad desde la arquitectura y la arquitectura desde la ciudad. Es la manera también de poder aportarse al patrimonio del futuro, es decir, dejar la huella de nuestro tiempo, no como una huella de demolición, sino como una huella de creación. Muchas gracias.